Acababa de cargar las bolsas del súper en la cajuela del coche cuando sentí el primer resbalón. El hielo en la banqueta de Ciudad Juárez era casi invisible. Una capa delgada que no dejaba entrever el peligro. Mi pie se deslizó. Y en un instante caí, golpeándome la cabeza contra el borde de la acera con un crujido que me revolvió el estómago. El mundo dio vueltas y luego todo se volvió negro. Desperté en la sala de urgencias, con luces fluorescentes que me herían los ojos. Mis oídos zumbaban, pero no con el dolor sordo que esperaba, estaban vacíos, en completo silencio. No escuchaba los murmullos de las enfermeras, los pitidos de las máquinas, ni siquiera mi propia respiración. El pánico me apretó el pecho al darme cuenta de lo que había pasado. Intenté hablar, pero ningún sonido salió de mi boca, y ningún sonido regresó a mis oídos. Joaquín estaba allí casi de inmediato, con el rostro pálido, apretándome las manos. «Clara, ¿me escuchas?», preguntó, pero sus palabras eran solo formas sin sentido flotando en el silencio. Esteban, mi hijo, estaba detrás de él, con los ojos muy abiertos, aferrando su celular como si pudiera traducir mi mundo a algo que reconociera. Quise asentir, tranquilizarlos, pero el silencio entre nosotros era un abismo que no podía cruzar. Llegaron los doctores, con explicaciones que se desbordaban, y traté de leer sus labios, pero la sala era demasiado brillante, caótica, rápida. Dijeron que era una pérdida auditiva neurosensorial súbita, probablemente temporal, pero impredecible. Días, semanas, tal vez más, dijo uno, y solo pude mirarlo, con sus palabras perdidas en el vacío. Joaquín me apretó la mano otra vez, intentando consolarme, pero no sentía más que un aislamiento creciente, un filo de miedo que cortaba cada pensamiento. Al darme de alta y subirme al coche, el mundo afuera estaba apagado, lejano. Cada claxon, cada paso reducido a la nada. El trayecto a casa fue silencioso de una forma que nunca había vivido, ni siquiera en los momentos más solitarios. A mis 57 años, nunca me había sentido tan pequeña, tan dependiente de los demás. Mi casa, mi hijo, mi esposo, todo parecía existir en una niebla que no podía atravesar. Cuando la puerta principal se cerró tras de mí, entendí que el silencio ya no era un accidente, era una realidad que tendría que aprender a navegar. Cada paso que daba en casa resonaba en el vacío, un recordatorio de que el mundo que conocía había desaparecido. Con eso, avancé lentamente por el pasillo, preparándome para lo que estas semanas de silencio podrían exigir de mí. Los primeros días en casa fueron una borrosa mezcla de frustración y adaptación. Me movía con cuidado por la cocina, preparando el desayuno para Esteban y Joaquín, dependiendo completamente de gestos y notas escritas. El silencio era opresivo, llenando cada rincón de la casa con un peso desconocido. Aferraba tarjetas y libretas como si fueran mis salvavidas, señalando letras y palabras, forzando las frases que quería expresar a tomar forma en papel. Cada comunicación era laboriosa, una lenta danza de manos, ojos y pluma. Pero era todo lo que tenía. Joaquín rondaba al principio, insistiendo en que podía ayudarme a leer labios, a hablar despacio, escribir cosas. Su voz, antes reconfortante, ahora existía solo en formas que no podía escuchar, y lo leía lo mejor que podía. Al principio, había un destello de su antigua atención, el apretón en mi mano, la inclinación de su cabeza, pero se desvaneció rápido. Empezó a evitar el contacto visual, a salir de la habitación durante las conversaciones, su paciencia desgastándose con cada gesto repetido. Lo sentí de inmediato, la distancia que se formaba entre nosotros, sutil pero inconfundible. Sofía llegó una mañana, con un ramo de flores en la mano y una sonrisa forzada en el rostro. Se quedó en la cocina, sus palabras moviéndose rápido, sus labios formando figuras que me costaba seguir. Su preocupación parecía genuina a primera vista, pero había un filo, una aspereza bajo la superficie. Cada cumplido o pregunta sobre mi recuperación
llevaba un juicio oculto, una crítica sutil a mis movimientos lentos o mi dependencia. Lo percibí instintivamente, incluso a través de la bruma de incertidumbre y silencio. A medida que los días se alargaban en una semana, luego 2, comenzaron a surgir patrones. Los suspiros de Joaquín cuando le tocaba el hombro, los murmullos discretos de Sofía tras una máscara cortés, las miradas que intercambiaban cuando pensaban que no los veía. Estas pequeñas inconsistencias comenzaron a formar un mapa de comportamientos que podía leer sin palabras. Los gestos, expresiones y ritmos de sus rutinas empezaron a revelar intenciones que las palabras solas habrían ocultado. Me dediqué tanto a observar como a adaptarme. Cada conversación, cada movimiento, cada vacilación o gesto sutil se convirtió en datos que almacenaba cuidadosamente en mi mente. El silencio me obligó a ver diferente, a notar lo que siempre había estado escondido bajo el sonido normal. Cada día, catalogaba lo que veía y registraba, consciente de que el mundo que había dado por sentado ya no funcionaba como creía. Para el final de la tercera semana, entendí que el silencio no era solo una barrera, era una lente, y a través de ella, comenzaba a comprender las verdades que Joaquín y Sofía creían que nunca vería. Con esa claridad, empecé a prepararme para lo que vendría después, una vigilancia que me llevaría al momento en que mi audición regresara. La clínica olía ligeramente a antiséptico y pisos pulidos, familiar en su esterilidad. Me senté en el consultorio del doctor Morales, mirando los rayos de sol que se filtraban por las persianas, con una anticipación nerviosa revolviéndome el estómago. Él sonrió y ajustó el audiómetro, explicando las pruebas con su voz suave y mesurada. Observé sus labios moverse y leí cada palabra con cuidado, asintiendo cuando era necesario, aunque aún no podía escuchar nada. Entonces llegó el momento que había estado esperando. Respira hondo. Clara, dijo el doctor Morales. Y mientras la máquina ejecutaba sus secuencias finales, un zumbido casi imperceptible llegó a mis oídos, luego otro y otro más. Mi corazón dio un salto. El suave murmullo del aire acondicionado, el golpeteo leve de su pluma en el escritorio, incluso el roce sutil de sus papeles, todo irrumpió de nuevo en mi conciencia. Solté un jadeo quedo, abrumada, intentando reconciliar el silencio con el que había vivido por semanas, con la avalancha de sonidos que ahora llenaba mi cabeza. Podía escuchar la voz del doctor Morales, clara y precisa. Tu audición ha regresado, dijo. El alivio y la incredulidad chocaron dentro de mí. Las lágrimas nublaron mi vista, y por un momento quise gritar, reír, compartir la noticia con Joaquín y Esteban de inmediato, pero no lo hice. Apreté los labios, asentí lentamente y decidí guardar el secreto. El silencio me había enseñado paciencia. También me había mostrado cuánto me había estado perdiendo. Manejando de regreso por las calles de Ciudad Juárez, noté cada sonido que había dado por sentado: el crujido de las llantas en el asfalto, los pájaros cantando en los árboles desnudos de invierno, el eco lejano de una construcción. El mundo estaba vivo de una manera que no recordaba, pero mis pensamientos ya avanzaban, catalogando los patrones que había observado mientras estaba sorda, repasando los gestos de Joaquín, las medias sonrisas de Sofía, las interacciones sutiles que al principio parecían insignificantes. Ahora entendía que mi audición podía ser una herramienta, no solo un regalo. De vuelta en casa, me moví en silencio, deslizándome en las rutinas familiares que había desarrollado durante las semanas de silencio. Observé a Joaquín y a Sofía, notando sus interacciones sutiles, sus comentarios susurrados, la forma en que la sonrisa de Joaquín a veces vacilaba cuando Sofía se acercaba. Ya no necesitaba imaginar lo que podrían estar pensando, podía escucharlos, pero me mantuve en silencio, escuchando sin revelar mi sentido recuperado, sabiendo que mi ventaja estaba en la observación, no en la confrontación. Esa noche, mientras me acomodaba en la cama, el mundo a mi alrededor zumbaba con vida.
Cerré los ojos y me permití una sola respiración profunda. Consciente de que los próximos días demandarían más que solo escuchar, exigirían estrategia, paciencia y vigilancia. Era media mañana cuando noté por primera vez el ritmo suave de sus voces desde la cocina. Palabras que ahora cargaban un peso que no había podido escuchar durante semanas. Estaba ordenando la sala, fingiendo organizar libros, pero cada gesto, cada frase flotaba claramente en el aire, imposible de ignorar. La voz de Joaquín, normalmente tan tranquilizadora, tenía un tono calculado que no había reconocido antes. La risa de Sofía, aguda y deliberada, me hizo un nudo en el estómago. «¿Sabes lo fácil que es cuando no puede escuchar?», decía Sofía, casi con despreocupación. «No cuestionará nada, solo ponle los papeles enfrente y listo». La respuesta de Joaquín fue una risa suave, pero tenía un filo que no había anticipado. «Lo sé. Ha sido conveniente, la verdad. No se da cuenta de la mitad de lo que pasa. Y cuando lo hace, no importa. Confía en mí». Mis manos temblaron, pero las mantuve presionadas ligeramente contra el sofá, fingiendo limpiar. Conveniencia, confianza. No me habían llamado frágil, no aún, pero la implicación era clara. Joaquín me prefería débil, dependiente, sorda. Cada palabra golpeaba como una mano fría alrededor de mi pecho. La voz de Sofía continuó, ahora directa. Empieza con las escrituras de la propiedad, la casa, las cuentas bancarias a su nombre, el fideicomiso. No lo pensará dos veces. Y el poder notarial, asegúrate de que esté listo. Firmará si se lo presentas de la manera correcta. Mi mente corría. La casa donde crecí. La cuenta de ahorros que mi madre había abierto para mí hace años. El patrimonio que siempre había sentido, seguro todo estaba en riesgo de repente. Joaquín no solo me estaba descuidando o dando mi confianza por sentada. Estaba activamente planeando manipularme. Cada gesto cortés, cada mirada tranquilizadora que pensé haber recibido, ahora parecía ensayada. Parte de un plan para hacerme complaciente sin siquiera darme cuenta. Me retiré silenciosamente a mi habitación, cuidadosa de no hacer ruido, y cerré la puerta tras de mí. Sentada al borde de la cama, saqué mi libreta y comencé a registrar todo lo que podía recordar: las palabras exactas, el tono, las pausas, la inflexión calculada. Cada detalle importaba. Podía repetir esas conversaciones en mi mente, pero escribirlas las hacía tangibles, un registro que podría usar cuando llegara el momento. Mientras escribía, una determinación silenciosa se asentó en mí. Por primera vez en semanas, el miedo al silencio fue reemplazado por un sentido de propósito. Había recuperado mi audición y con ella una nueva conciencia del mundo a mi alrededor. Entendí que la vigilancia se había convertido en mi arma, la observación en mi escudo. Observaría, escucharía y me prepararía. Mañana, decidí, comenzaría a rastrear todo con aún mayor precisión, mapeando cada movimiento e interacción. Joaquín y Sofía podrían pensar que la mujer sorda aún era vulnerable, pero yo sabía que no era así. La ventaja había cambiado, y planeaba usarla plenamente. Para la mañana siguiente, ya había tomado una decisión. Si iba a protegerme y al legado de mi madre, necesitaba pruebas, evidencia concreta que Joaquín y Sofía no pudieran negar. Comencé con grabaciones discretas, pequeños dispositivos escondidos a plena vista, capturando conversaciones que antes habrían pasado desapercibidas. Cada susurro, cada indicio de manipulación, cada pausa calculada quedó documentada. Luego vinieron los documentos. Fotografié escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios y cartas antiguas del patrimonio de mi madre. Cada imagen se almacenó de manera segura en un dispositivo protegido con contraseña y respaldada en la nube. Los revisé repetidamente, asegurándome de que nada se pasara por alto, nada se malinterpretara. Cada página, cada número,
Cada firma importaba. Cada detalle sería crítico cuando llegara el momento de enfrentarlos. Al mismo tiempo, contacté a una abogada en la que confiaba desde hace años. Alguien discreta y meticulosa. Le expliqué la situación en términos cuidadosos y mesurados, evitando cualquier alarma innecesaria. Me aseguró que el marco legal en Chihuahua me protegería si tenía la documentación adecuada y que podíamos prepararnos con anticipación para salvaguardar la casa, las cuentas y cualquier fideicomiso a mi nombre. Saber que una profesional estaba al tanto de la situación aligeró el peso en mis hombros. Aún mientras tomaba estos pasos, mi observación continuó. Observé a Joaquín y Sofía todos los días, notando pequeñas inconsistencias en su comportamiento, la forma en que Joaquín evitaba el contacto visual cuando Sofía hacía preguntas, la sonrisa fugaz en el rostro de Sofía cuando creía que no la notaba, la manera sutil en que coordinaban gestos como si ensayaran un guión. Cada detalle confirmaba lo que ya sospechaba, que mi audición recuperada me había dado una ventaja única. Me movía por la casa con la misma diligencia silenciosa que había practicado durante mis semanas de silencio. Fingiendo estar absorta en tareas cotidianas, mantuve mi libreta cerca, anotando patrones, cambios en el tono y registrando cuidadosamente el momento de cada interacción. Tenía que parecer común, dependiente, desprevenida, mientras que en realidad estaba plenamente consciente de los planes que se desplegaban a mi alrededor. Por la noche, revisé mis notas, mis grabaciones y las fotografías nuevamente. El panorama era claro. Joaquín y Sofía eran manipuladores, calculadores y no temían hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Me permití un momento tranquilo para respirar y planear mis próximos movimientos, sabiendo que la vigilancia, la preparación y la paciencia eran mis únicas armas en los días venideros. Mañana comenzaría a documentar cada detalle con aún mayor precisión, asegurándome de que cuando llegara el momento de enfrentarlos, estaría completamente preparada. Esteban entró a la sala una tarde, relajado como siempre, desplazándose por su celular mientras tomaba café. Murmuró algo sobre cómo Joaquín había estado inusualmente ansioso por manejar los trámites del patrimonio de mi madre, mencionando detalles que no había compartido con él. Las palabras fueron fugaces, casi perdidas en el trasfondo de su conversación, pero las capté claramente. Cada pequeño desliz, cada revelación no intencionada, confirmaba lo que había comenzado a sospechar. Habló de una reunión que Joaquín y Sofía habían programado sin consultarme, sobre cómo habían coordinado sus horarios para asegurarse de que yo estuviera ocupada en otro lado. Cada frase era una pieza de un rompecabezas, y mientras escuchaba, la imagen completa de su plan se volvió innegable. Joaquín manipulaba cada interacción. Sofía lo guiaba sutilmente, asegurándose de que la transferencia de propiedades y el acceso a las cuentas de mi madre pasaran desapercibidos para mí. Me senté en silencio en un rincón, con la pluma sobre mi libreta, registrando los detalles como si fueran evidencia en un caso que no podía descartarse. Forcé mi expresión a permanecer neutral, controlando la opresión en mi pecho y el aceleramiento de mi pulso. Por dentro, era consciente de la enormidad de la traición, pero por fuera no dejé ver nada. La calma que mantenía era deliberada, una máscara que había perfeccionado durante semanas de observación y planificación cuidadosa. Entendí que cualquier indicio de conciencia podría acelerar sus movimientos o hacerlos más cautelosos. Mi audición recuperada me había dado claridad, pero la paciencia seguía siendo la clave. Tenía que esperar, recolectar cada detalle y prepararme para el momento preciso en que pudiera actuar con certeza. Para cuando Esteban salió de la sala, tenía toda la confirmación que necesitaba. El plan era real, calculado y completamente enfocado en mantenerme inconsciente. Cerré mi libreta y me recosté, dejando que el peso de la verdad se asentara, plenamente consciente de que los próximos días demandarían aún más vigilancia. Mañana pasaría de la observación a una planificación meticulosa, asegurándome de que ninguna oportunidad se me escapara. Esperé hasta la noche. Cuando la casa estaba tranquila
y Joaquín y Sofía se habían instalado juntos en el estudio. Con cada paso, mi determinación se volvía más afilada. Llevaba mi libreta, mis grabaciones y copias impresas de documentos. Cada pieza, un arma que había preparado cuidadosamente en los últimos días. Cuando entré en la habitación, ambos levantaron la vista, relajados al principio, pero sus expresiones cambiaron al notar los materiales en mis manos. Coloqué todo en la mesa, poniendo la grabadora en el centro y abriendo mi libreta en las páginas llenas de observaciones meticulosamente anotadas. Joaquín frunció el ceño. La máscara cortés de Sofía vaciló. Presioné el botón de reproducir, dejando que las voces que había capturado llenaran la sala. Sus propias palabras, sus propias confesiones, resonaron claramente en el aire, innegables y precisas. El tono de Joaquín, casual pero calculado, revelaba exactamente lo que esperaba que nunca escuchara, que me prefería dependiente e inconsciente, más fácil de controlar. La guía de Sofía, sutil e insidiosa, confirmaba la orquestación que había sospechado desde hace tiempo. Ninguno habló al principio. El silencio se prolongó. Y sentí el cambio en el poder de inmediato. Donde antes asumían ignorancia, ahora yo tenía total conciencia. Cada maniobra y plan expuestos ante mí. Miré a Joaquín directamente, dejando que el peso de sus palabras se asentara en su mente mientras comprendía las consecuencias de sus acciones. Hablé con calma, deliberadamente, exponiendo la evidencia, las grabaciones, las fotografías, las notas detalladas de cada gesto, cada conversación cuidadosamente oculta. Dejé claro que había anticipado sus planes y estaba preparada para actuar en todos los niveles legal y personalmente. El rostro de Sofía palideció. Su confianza habitual se evaporó bajo el escrutinio de la mujer que habían subestimado. Para el final del enfrentamiento, la dinámica se había invertido completamente. Ya no era la figura pasiva que asumían que cumpliría. Estaba en control, plenamente consciente de la extensión de su engaño y lista para protegerme. Recogí los documentos y la grabadora, asegurándome de que nada quedara sin revisar. Al salir del estudio, sabía que la siguiente fase sería asegurar mi posición y tomar medidas definitivas. Mañana, comenzaría a implementar los pasos que había planeado cuidadosamente, convirtiendo la conciencia en un control tangible. Empaqué una maleta pequeña en silencio, tomando solo lo esencial para empezar de nuevo. Ropa, documentos, mi laptop y algunos objetos personales, todo lo demás podía quedarse. Sobre el tocador quedó la foto de boda, un recordatorio de votos rotos por el engaño. La dejé boca arriba. Un mensaje silencioso para Joaquín de que el pasado le pertenecía a él, pero el futuro era completamente mío. Junto a ella, dejé cartas que había escrito pero nunca enviado, cada una un testimonio de los pensamientos y emociones que había guardado para mí. Joaquín apareció en el umbral mientras cerraba la maleta, su expresión una mezcla de confusión, desesperación y frustración. «Clara, espera, podemos arreglar esto. Por favor, no te vayas», dijo, su voz cargada con un arrepentimiento que nunca había mostrado antes. Negué con la cabeza lentamente, manteniendo mi tono calmado y deliberado. «Se acabó. Joaquín, la persona que amabas ya no existe. Estoy recuperando mi vida, mi autonomía, y nada de lo que digas cambiará eso». Lo intentó de nuevo, acercándose, extendiendo la mano hacia mí, pero levanté la mano, bloqueando cualquier contacto. Esteban observaba desde el pasillo, en silencio, con una mezcla de curiosidad e inquietud en los ojos. Le ofrecí un breve asentimiento, asegurándole que estaba bien, aunque el dolor de dejarlo conocido aún persistía. Al salir de la casa, el aire frío de Ciudad Juárez me golpeó el rostro, cortante pero invigorante. Cada paso que daba en la banqueta familiar era más ligero que el anterior. Dejaba atrás la manipulación, la traición y la falsa sensación de seguridad que había tenido que soportar para cuando llegué a mi coche. Estacionado bajo los árboles sin hojas de la calle suburbana,
Sentía una sensación de libertad silenciosa, pero profunda. El motor arrancó sin dudar, llevándome hacia un nuevo capítulo, uno completamente de mi creación. Mañana comenzaría a reconstruir la vida que había elegido para mí, paso a paso, con determinación. La primera mañana en mi nuevo departamento, la luz del sol se filtraba por las ventanas, atrapando motas de polvo que danzaban en el aire. Preparé café y me senté en la pequeña mesa de la cocina, revisando los planes que había esbozado para las semanas siguientes. Proyectos personales que había pospuesto durante años ahora reclamaban mi atención. Escribir, organizar adecuadamente el patrimonio de mi madre, reconectar con amigos con los que había perdido contacto. Me inscribí en un taller comunitario local, una clase de pintura que prometía un ritmo tranquilo y la oportunidad de conocer gente nueva. Cada pincelada sentía como recuperar pedazos de mí misma que había olvidado que existían. Organicé mis documentos, verificando 2 veces que cada salvaguarda legal estuviera en su lugar. Sabiendo que mi independencia estaba asegurada, Esteban llamó más tarde ese día. Nuestra conversación fue cuidadosa, tentativa, pero genuina. Hablamos de su trabajo, su vida, y él reconoció sin palabras los cambios en nuestra dinámica familiar. Escuché y respondí, completamente presente de una manera que el silencio nunca había permitido. Al caer la noche, reflexioné sobre el viaje que había emprendido la traición, la observación, la planificación cuidadosa y los pasos que había tomado para protegerme. El perdón se sentía distante, pero la libertad era inmediata y tangible. Cerré mi libreta y me recosté en la silla, sintiendo una calma resuelta. Mañana continuaría construyendo esta vida, un paso deliberado a la vez, plenamente consciente de que el mundo ahora era mío para moldear.